Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una reflexión sobre una historia que ocurrió con Moisés, uno de los profetas más importantes en la Biblia, y que creo que al analizarla podemos darnos cuenta que también podemos aplicarla a nuestras vidas. En Éxodo capítulo 18, en el versículo 1 tiene el título Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Luego, estos versículos comentan que Jetro decide tomar a su hija, la esposa de Moisés, a Séfora, y a sus hijos, para ir a visitar a Moisés y conversar con él. Luego en el versículo 7 vemos, y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al haberlo liberado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea el Señor, que lo libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Luego tiene el título Nombramiento de jueces. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces hasta acá lo que hemos visto es que posterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando ocurre el éxodo, cuando miles de personas, hombres, mujeres y niños, salen de una tierra donde estaban siendo esclavizados, donde no los trataban bien, donde se habían contaminado y estaban siguiendo dioses falsos, estaban siguiendo tradiciones que el hombre realizaba pero que Dios había prohibido. Entonces Dios decide, por mano de Moisés, como su representante en la tierra, decide sacar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y ahí Dios se manifestó de una manera poderosa, eh, pero al comienzo, cuando Dios se manifiesta a Moisés y conversa con él, y le dice que lo quiere poner al frente del pueblo, Moisés primero pone una excusa. Y él dice, en otras palabras, yo no puedo, soy torpe de lengua, no me sé expresar, y se empieza a excusar. ¿Cuántas veces a lo mejor nos pasa lo mismo a nosotros? Que Dios quiere usarnos, quiere que hagamos algo por Él, para alguien, viendo que hay tanta necesidad, tantas personas que necesitan escuchar de Él, y ponemos excusas. Que no soy capaz, que no puedo hablar, no sé orar o no sé lo suficiente, o que manden a otra persona que esté más preparada. Y justamente cuando Dios pone su mirada en alguien, no es porque la persona tenga capacidades supernaturales, o sea, de otro planeta, sino porque Él busca un corazón dispuesto. Y cuando nosotros reconocemos que no somos capaces, es que ahí Dios se glorifica. Pero si yo digo, no, yo puedo hacerlo todo solo y envíame a mí y voy a hacer lo que tú quieras porque soy capaz, he estudiado, me he preparado, he ido a un instituto bíblico o qué sé yo, o he estudiado la Biblia completa, ahí como que la gloria de Dios queda de lado. Pero cuando yo digo no soy suficiente, pero voy en tu nombre, es distinto. Y ahí es cuando Dios se glorifica. Pero cuando yo pongo excusas para decirle a Dios que no quiero,
que no estoy disponible, que no estoy dispuesto y que busque a otra persona, ahí es distinto. Yo creo que qué triste debe ser que Dios, el más grande, que no se compara a ningún hombre, a ninguna autoridad en la tierra, que Él haya puesto su mirada en nosotros, que Él quiera utilizarnos, y nosotros le digamos no puedo, o sea, ni siquiera tú puedes utilizarme a mí porque soy demasiado malo, demasiado insuficiente. ¿Qué pasaría si un presidente, por ejemplo, alguna persona con poder, con dinero, dijera, ¿sabes qué? Quiero darte este puesto, eh, quiero darte una misión súper importante? Le diríamos que no. Alguien que nosotros admiramos, por ejemplo, o no sé, algún famoso, y también lo que está tan de moda de idolatrar personas, cantantes, actores. ¿Qué pasaría si esa persona se presentara y no quisiera de alguna manera ser parte de sus planes? ¿Pondríamos excusas también? Siento que un ser humano tiene limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Y si Él quiere utilizarnos, eso es todo lo que importa. Y vemos que finalmente Moisés es utilizado por Dios, manifiesta su poder de una manera impresionante, realiza muchos milagros y liberta al pueblo de Israel finalmente. Y empieza a contar todo esto a Jetro, a su suegro, de primera persona, me imagino, con el pecho así en alto, diciéndole todas las cosas que había hecho, a lo mejor no por vanagloria, pero dando la gloria a Dios. Y viendo que en ese momento, como dice la palabra, que no hay otro como Moisés, que vio a Dios en persona y sobrevivió, vivió para contarlo. Entonces Moisés no era cualquier persona, no era alguien ignorante, no era alguien que se le podía corregir así fácilmente. Por lo tanto él estaba siendo como la principal autoridad en el pueblo de Israel. Entonces que de repente llegue una persona de afuera que no participó en todo el proceso de liberación del pueblo de Israel y empieza a decir, oye, empieza a cuestionar lo que Moisés está haciendo. Y la actitud de Moisés primero fue decir, la gente viene a mí, el pueblo viene a mí a consultar a Dios. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba haciendo Moisés, era una tarea muy importante, relevante, y que Dios lo seguía utilizando para poder resolver diferentes situaciones que estaban pasando, conflictos, situaciones difíciles. Entonces Moisés no se había dado cuenta de que él estaba echándose más carga de la que él podía llevar y que él necesitaba ayuda. Y él a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor no lo quiso reconocer, tal vez estaba disfrutando que todos fueran donde él, porque como seres humanos también el ego hace lo suyo. Y aquí Jetro, su suegro, le dice, no está bien lo que haces. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra reacción si llega alguien y nos dice, no está bien lo que haces? No como una crítica para tirarnos al suelo, sino que una crítica constructiva para ayudarnos a crecer, para hacer las cosas más fáciles y que podamos ayudar a más personas tal vez. ¿Cuál es nuestra reacción? Aquí Moisés tuvo una actitud humilde. Jetro le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Pareciera que esto es lo que tantas veces ocurre hoy en día y es causa del estrés que provoca tantas enfermedades, provoca tantos conflictos matrimoniales, familiares, en las mismas iglesias, hay tantos divorcios, separaciones, incluso muchas personas llegan al suicidio porque las cargas nos sobrepasan muchas veces y creemos que somos capaces y cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde. Ya hemos perdido la familia, hemos perdido el trabajo incluso, que para muchos es como que fuera la razón de ser del ser humano, que el trabajo lo es todo y viene a ser como un ídolo y toma el lugar de Dios como prioridad en nuestra vida.
y eso no está bien. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las avaricias, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Entonces aquí Moisés recibió el consejo. Probablemente había más personas que estaban escuchando esta conversación y que le dijeron a Moisés, el más grande de ese momento, cuando le dicen no está bien lo que tú estás haciendo. Eso es como, duele. Duele muchas veces cuando alguien nos corrige, y sobre todo si es en público, porque hay personas a nuestro alrededor y que se ponen a comentar o qué sé yo. Entonces eso duele. Pero aquí Moisés tuvo la actitud humilde, recibió el consejo y lo puso en práctica. Y eso alivió su carga, que probablemente si no lo hubiera hecho, el fin de Moisés hubiera sido distinto. Pero para la gloria de Dios, él fue preparando a otras personas. Y no todas las personas eran iguales, no todos tenían la misma capacidad o la misma responsabilidad, sino que tenían diferente cantidad de grupos de personas para ir en ayuda. Y todos cumplían su labor. Y ahora, ¿cuál sería nuestra actitud? A lo mejor a mí me gustaría estar como jefe de millares, o sea, ahí en lo más alto. ¿Y qué pasaría si me dieran el cargo de estar a cargo de 10, o sea, el cargo más pequeño? ¿Cuál es nuestra actitud cuando hay nombramientos, cuando entregan responsabilidades, sea en la iglesia, en el trabajo o en algún lugar donde hay donde se hace público, donde las personas se dan cuenta de esto? ¿Cuál es la reacción de nuestro corazón, de nuestra mente? Por sobre todo esto es que nuestra vida tenemos que llevarla para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Él. No es fácil porque hay luchas, hay dificultades, hay situaciones que duelen, que a pesar de que hacemos nuestro mejor esfuerzo como Moisés, vive en injusticia. Él no logró entrar a la tierra prometida haciendo todo lo que hizo, todo lo que se desgastó, todo lo que sufrió. Y pareciera que a veces todo nuestro trabajo, nuestro empeño no tiene resultados, no tiene fruto. Pero Dios sí lo tiene en consideración. Y lo importante es que no estamos viviendo solamente para nosotros, para ser vistos, sino que para la gloria de Dios. Y lo más muy importante, como dijo Pablo en esta conversación con el Señor, cuando Pablo oraba para que respondiera una petición, yo no sé qué es lo que pedía, y pidió 3 veces para ser librado de eso que le causaba dolor. Y Dios, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme. Te pido que ores por mí para seguir compartiendo estos mensajes. Un abrazo y Dios te bendiga.